personas que se estresan porque tienen problemas con su pareja, o hay personas que se estresan por la cantidad de trabajo que tienen. Entonces, esos estresores van a ser muy diversos para cada individuo. Por eso, cuando nosotros trabajamos el tema de riesgo psicosocial, no podemos generalizar, porque cada sujeto es totalmente distinto, una historia de vida, unos aprendizajes diferentes que van a impactar lógicamente en ya los cambios que se dan en el organismo cuando estamos estresados. Bueno, uno podría, por ejemplo, hablar de la depresión y cómo se manifiesta esa depresión. Sí. Un cólico se manifiesta, una virosis se manifiesta. Uno podría decir que el estrés también tiene unos signos, es decir, ¿qué le ocurre a la persona? ¿Cómo se manifiesta ese estrés? Bueno, muy chévere tu pregunta, porque cuando nos estresamos, digamos que ocurre una respuesta fisiológica que es propia del ser humano y que ha sido dada para supervivencia. Ocurre una activación de un eje que se llama el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Ese eje hipotalámico hipoficiario adrenal hacen que se segreguen unas sustancias como la adrenalina y el cortisol. ¿Qué hace esto? Que se te activa la frecuencia cardíaca. Cuando estás estresado sientes taquicardia, que se te dispara el corazón, te aumenta la respiración, aumenta tu presión arterial, disminuye el riesgo sanguíneo abdominal y por eso sientes ese vacío en el estómago, ¿sí? Esas mariposas, pero que no son mariposas sino murciélagos allá. Pero eso te iba a decir, eso es como cuando uno está enamorado, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, se activa algo que nosotros llamamos el sistema simpático, que no es tan simpático en ese momento, pero es simpático porque te va a ayudar a responder ante la amenaza del entorno. O sea, cuando por ejemplo a nosotros nos van a robar o va a ocurrir algo, siempre se activa ese eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Pero por eso te decía, no son mariposas, son murciélagos, el vacío que se siente como tú lo interpretas es cuando empiezas a sentirte angustiado, que algo malo va a pasar. Bueno, y hay otros fenómenos importantes que están allí tras bambalinas ocurriendo. Pero digamos que hay una respuesta fisiológica, que es lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Y disminuye el riesgo sanguíneo abdominal porque te manda más sangre a piernas y brazos, y ahí es donde ocurre algo que es la lucha o el escape, y el ser humano está diseñado para eso, ¿sí? Para presentar esas situaciones cuando hay amenazas evidentes. Pero cuando no hay amenazas evidentes y que pueden ser situaciones de estrés, el organismo responde de igual manera. ¿Qué ocurre? Que si tú vives sometido a situaciones de estrés continuas y no haces nada, tú a nivel psicológico también ya empiezas a generar ansiedad, puedes generar depresión, puedes tener problemas, por ejemplo, de atención, de concentración, de memoria, para tomar decisiones te van a dificultar. Y a nivel comportamental puedes aumentar el consumo de café, de cigarrillo, puedes aumentar también comportamientos, por ejemplo, de aislarte, de querer estar solo, o agresivos, de estar irascible, o de consumir alimentos. Entonces ahí se empieza a generar otros problemas, ¿no? Frente a eso. Pero la pregunta que tú hacías y en torno a lo que es la parte laboral, en el año 2014 salió la resolución 1477, que es de la tabla de enfermedades laborales para Colombia. Y ocurrió algo muy maravilloso, y es que hasta el 2009, con la 2556, teníamos identificados que dentro de las enfermedades catalogadas asociadas a estrés estaban la ansiedad y la depresión, la hipertensión arterial, la gastritis, la enfermedad ácido péptica, urgencias cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, bueno, entre otros. Pero a partir de ese 2014, con esta nueva tabla de enfermedades, se amplía el espectro a las enfermedades asociadas a estrés de origen mental, ¿sí? Es la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, trastornos generalizados, entre otros. Entonces, ¿qué le pasa al organismo? Pues sencillamente se empieza a afectar. Tú te imaginas una persona que todos los días esté activando ese eje hipotalámico hipoficiario adrenal y que esté sintiendo que algo malo va a pasar. Pues va a empezar a afectar su calidad de vida, su desempeño, ¿sí? Entonces, pues yo no te conté ahorita, pero otra de las cosas que me apasiona es el mindfulness, que te quiero contar ahorita un poquito, que son estrategias que estamos trabajando fuertemente en Manizales y en las empresas, para contribuir. Sobre todo, Nicolás, ¿qué ocurre? Y no sé si a ti te ha pasado, pero nos hemos dado cuenta que la gente cada vez es más infeliz hasta en su trabajo.
y cada vez la gente es más infeliz en los diferentes contextos en los que está, o se siente más estresado porque está muy enganchado o al pasado o al futuro. Al pasado, dándose durísimo por lo que dejó de hacer, por lo que ocurrió, ¿sí? Se quedan ahí anclados y pues tienen estar más propensos a desarrollar depresión, o se la pasan pensando en el futuro, en lo que va a venir, en lo que no ha ocurrido y qué tal que pase esto y va a ocurrir esto. Entonces no están viviendo el momento presente. Y parte de las estrategias de disminuir el nivel del estrés negativo y potencializar el estrés positivo es a través de ser conscientes en el momento presente, en este momento. Que tu mente y tu cuerpo estén siendo coherentes con el momento. Si en este momento yo sé cómo tengo mis piernas cruzadas, sé que estoy moviendo mis manos, pero hay muchas personas que están en clase, por ejemplo, y no están en clase, están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Entonces están pensando o en el parcial, o en el fin de semana, o en lo que dejaron de hacer, bueno, tantas cosas, pero no están realmente siendo enfocados en el momento presente. Y eso es lo que yo considero que sí nos está generando mayor estrés, es no vivir en el aquí ni en el ahora. Entonces tú estás en tu trabajo y hay personas que están pensando, estás en el trabajo y estás pensando en la deuda que tienes que pagar, pero no estás enfocado en la tarea. Y haces que genere reprocesos o te puedas accidentar debido a esas situaciones. Entonces, el estrés es donde yo tengo que empezar a ser coherente. ¿Qué estresores o qué situaciones me generan estrés? ¿Qué está ocurriendo en mi organismo a nivel físico, psicológico y comportamental? Para empezar a trabajar y volverlo realmente a favor de uno, ¿sí? Que pueda apoyarse para empezar a potencializarlo. Bueno, Mónica se me adelantó a una pregunta porque quería hablar de eso, de qué acciones puede hacer uno para intervenirlo o por lo menos para ser consciente y tratar de minimizar el riesgo. Hay una cosa que estábamos hablando ahora y caigo yo en cuenta porque mientras tú hablabas, tengo mi celular en vibración, sonó y lo primero que hice fue mirarlo. El celular ¿puede ser un gran factor de estrés laboral? Sí. El celular puede convertirse en un tema de estrés laboral cuando empieza a ser un robador de tiempo. Entonces yo te diría que la mayoría de las personas nos estamos dejando robar mucho tiempo por el tema tecnológico. Es decir, por estar mirando redes sociales, por estar contestando mensajes que realmente no puede ser en un momento de mi actividad laboral no le esté generando impacto positivo, no le esté aportando a mi tiempo. Por eso uno de los grandes problemas que podríamos hablar más adelante en otro momento es frente a la gestión del tiempo. La falta de gestión del tiempo es de las cosas que más estresan a las personas. Cuando llegan las personas a su trabajo y empiezan a dejarse llevar por esas tentaciones de mirar el Facebook, otras páginas sociales, redes sociales, pues dejan de hacer la actividad que tienen que hacer y empiezan a tener algo que se llama el presentismo, ¿sí? Que es lo que te decía, cuerpo presente pero mente ausente o en su labor. Entonces sí se nos puede volver un estresor porque no lo estamos manejando de manera adecuada, nos está absorbiendo, tanto que ya hablamos de adicción al celular y adicciones tecnológicas, y pues que sí es importante prestarle atención porque nos está robando mucho tiempo y el tiempo no se recupera. Tú no puedes acumular 2 horitas para mañana y cuando no tienes tiempo es cuando dices estoy estresado porque no tengo tiempo para hacer esto, tenía que entregar este informe, tengo que hacer esta tarea y no me alcanzó. Entonces es porque empezamos también a procrastinar por estar haciendo actividades que no son propias de nuestro trabajo al estar enganchados al celular. Me encanta esa palabra. La procrastinación. Sí. Bueno, Mónica, para que vamos rematando nuestro programa, tú nos estabas hablando ahora, lo que pasa es que no alcancé a captar bien la palabra. Ok. Mindfulness. Mindfulness. Que es atención plena, conciencia plena. Ok. Dentro de esa pregunta que te iba a hacer ahora, de qué debemos hacer para intervenir, pues que tú te adelantaste a eso, que me gustó mucho esa parte. Desde las empresas y desde las mismas personas, tú ya nos decías que uno tiene que partir por ser consciente de cuáles son sus estresores y tratar de buscar un punto de equilibrio. Desde lo individual, o sea, yo como empleado, ¿qué puedo hacer además de eso?
Y desde las empresas, ¿qué se pueden hacer? No sé si siguiendo esta línea de trabajo que tú nos planteas, o desde lo más sencillo que es desde lo que yo hago todos los días acá en mi trabajo, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces yo sí pienso que todo empieza por uno, ¿sí? Es empezar a darse cuenta que uno tiene un valor muy importante y que no le estamos prestando la atención adecuada. Es decir, nosotros, yo en las empresas digo que los adultos seguimos con el complejo de las 3I, del adolescente. El adolescente se cree invencible, inmortal e infértil, ¿no? Entonces los adolescentes también los adultos después seguimos creyéndonos igual, que nada malo nos pasa, que le pasas al otro y no a uno. Entonces ser consciente de que tenemos una vida, que si no le prestamos atención nos vamos a deteriorar, ¿sí? Y que pues mi cuerpo, mi mente es lo más importante. Entonces lo primero es empezar a ser consciente de qué me está estresando y realmente darle solución, porque hay algo que nosotros llamamos mecanismos de afrontamiento. Entonces dentro de los mecanismos de afrontamiento hay afrontamientos que es hablar con otras personas, redes de apoyo, es una forma de afrontar situaciones de estrés. Hacer ejercicio, súper importante. El ejercicio físico te genera sustancias positivas, endorfinas que te hacen que te sientas bien. La parte espiritual también contribuye a disminución de situaciones estresoras o situaciones pues, que yo considero estresoras. La parte, por ejemplo, también del manejo del tiempo, empezar a agendarme, a organizarme, a mirar quién me está robando mi tiempo, ¿sí? Porque también hay personas a veces tóxicas que roban el tiempo y lo cargan a uno, entonces también es súper importante eso. Entonces yo te diría, a nivel individual, tener mecanismos de afrontamiento eficaces, hacer ejercicio, comer sanamente, practicar la respiración, ser conscientes de cómo respiro. Hay un ejercicio muy sencillo que es por 1 minuto, solamente sé consciente de cómo sube y baja tu diafragma. Solamente, y tratas de conectarte con tu respiración, de respirar, aprender a respirar, se nos olvidó respirar, ¿sí? Hacer ejercicio, como ya te lo decía, hay ejercicios de yoga, de meditación que sirven mucho, la parte espiritual, el orar, bueno, mirar qué es lo que a mí más me sirve, que yo veo que me saca eso. Hay gente que, por ejemplo, se lee un libro, va a cine, esos son estilos de afrontamiento, pero buscarlos en positivo, no en negativo, que hay gente que está estresada y por el contrario entonces empieza a consumir más alcohol y pues eso también va a afectarle, va a generarle más estrés posteriormente. Entonces lo ideal es buscar mecanismos de afrontamiento eficaces. Como te decía, hablar de las cosas. Cuando uno habla de los problemas, hace catarsis, se libera de eso. Y a nivel empresarial hay muchas estrategias y yo creería que una muy importante es que cuando la gente va a hacer selección de personal, haga la selección apropiada. Porque a veces uno por el afán de contratar a alguien, ubica a alguien que no cumple con el perfil, con algunos estilos de personalidad y lo colocamos en un cargo donde después se nos va a estresar, se nos va a enfermar o no se hace un acompañamiento adecuado. Entonces de ahí sale que las empresas desarrollen estrategias de inducción, de reinducción, de formación, para que las personas puedan desarrollar más habilidades y competencias y se adecúen mejor a su cargo, ¿sí? Por ejemplo, las empresas de políticas de puertas abiertas, donde se hacen actividades de bienestar, donde la gente puede compartir, se hacen pausas activas, pausas psicológicas, se dan estrategias de trabajo en equipo, de liderazgo. Es decir, hay muchísimas cosas que las organizaciones pueden diseñar para intervenir las situaciones de estrés o el factor de riesgo psicosocial. Y yo te hablaba ahorita un poquito del mindfulness. El mindfulness es una terapia de la psicología de tercera generación que hace referencia a que seas consciente del momento presente. Muy sencillo de explicar, sumamente sencillo, porque a veces se nos cuesta estar aquí ubicados en este momento. Y es que empezar hasta a saborear, seamos conscientes de lo que comemos, de cuánto comemos, del aire, de las personas que nos acompañan alrededor. Porque cuando tú empiezas a tener atención plena, cada momento se vuelve único y irrepetible, te das cuenta de eso y por eso das siempre como la milla extra y sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Pero cuando no somos conscientes de eso, nos importa que las cosas pasen, que salgan y después cuando dices, ay, no debí haber hecho esto, entonces vienen situaciones que después nos van a generar pues más estrés del que nosotros pensamos. Entonces estrategias hay muchas claves y a las personas que nos están oyendo, lo primero es hagan una pausa de su día, puede ser en la mañana, tómense 1 minuto, respiren siendo conscientes de su respiración,
y empiezan a ser conscientes de cada momento de su vida, cada momento importante, cómo me siento, qué está ocurriendo en mi cuerpo, por qué me siento así, qué me está generando eso, y